Estás escuchando La tinta y el vengador, una novela contemporánea llena de misterio y pasión. En Madrid, Lucía Santos es una tatuadora talentosa e independiente que lleva las marcas de una vida difícil en las calles de Malasaña. Cuando el misterioso Miguel Herrera entra en su estudio, pidiendo un tatuaje con un símbolo que ella reconoce como perteneciente a una antigua orden de venganza ligada a la mafia, la curiosidad se mezcla con el peligro. Mientras el arte toma forma en la piel de Miguel, a través de sesiones intensas y cargadas de tensión sexual, surge una pasión arrebatadora entre ellos. Pero cuando Lucía descubre que la venganza de Miguel tiene un objetivo específico, su propio padre, Roberto Santos, un hombre que creía conocer completamente, todo lo que ha construido amenaza con desmoronarse. Atrapada entre el deseo ardiente por un hombre que podría destruir a su familia y la lealtad hacia un padre que quizás no sea quien siempre pensó que era, Lucía tendrá que enfrentar verdades dolorosas sobre su pasado y decidir si el amor vale el precio de la traición, porque algunas venganzas se escriben con tinta y sangre y algunas decisiones marcan el alma para siempre. La lluvia golpeaba los cristales del estudio, fuego en la piel, aquella noche fría de jueves, creando una sinfonía melancólica que se mezclaba con el zumbido constante de las máquinas de tatuar. Lucía Santos limpiaba su equipo por tercera vez en esa hora, más por nerviosismo que por necesidad. A los 28 años, se había convertido en una de las tatuadoras más respetadas de Malasaña, conocida por su técnica impecable y por su capacidad de transformar el dolor de los clientes en arte permanente sobre la piel. Sus propios tatuajes contaban historias, una rosa negra en la muñeca derecha, en memoria de la madre que perdió a los 16 años, un dragón oriental que subía por su brazo izquierdo representando su fuerza interior y pequeños símbolos esparcidos por el cuerpo que marcaban momentos importantes de su travesía. Su cabello negro caía en ondas sobre los hombros, contrastando con los ojos color miel que parecían ver a través de las máscaras que la gente llevaba puesta. El estudio era su santuario. Paredes pintadas de negro cubiertas por sus obras de arte, plantas colgantes que creaban un ambiente acogedor y el aroma constante de tinta fresca y alcohol gel que se había convertido en el perfume de su vida. Eran casi las 12 de la medianoche cuando oyó sonar el timbre, un sonido grave y prolongado que resonó por el espacio silencioso. Lucía frunció el ceño. No esperaba ningún cliente tan tarde y generalmente solo atendía con cita previa. Dudó por un momento antes de dirigirse hacia la puerta, donde pudo ver a través del cristal esmerilado la silueta de un hombre alto esperando bajo la lluvia. Cuando abrió la puerta, sintió como si el aire hubiera sido absorbido de sus pulmones. El hombre frente a ella era devastadoramente hermoso de una manera peligrosa. Alto, con cerca de 1,85 m, cabello oscuro ligeramente mojado por la lluvia y ojos verdes tan intensos que parecían ver directamente en su alma. Llevaba una chaqueta de cuero negro sobre una camisa blanca, pantalones oscuros y botas pesadas que sugerían que no era ajeno a situaciones difíciles. «Perdón por la hora», dijo, su voz profunda cargando un leve acento que ella no logró identificar. «Sé que no es común recibir clientes a esta hora, pero necesito mucho hablar contigo». «El estudio está cerrado», respondió Lucía, tratando de sonar firme a pesar del impacto que la presencia de él había causado. «Si quieres reservar una cita, puedes llamar mañana». «Por favor», insistió, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad que la hizo temblar. «Es sobre un tatuaje muy específico. He visto tu trabajo y eres la única persona en Madrid capaz de hacer lo que necesito». Había algo en su voz, una urgencia mezclada con desesperación, que tocó algo profundo en el corazón de Lucía. Contra todos sus instintos de autoconservación, se apartó de la puerta. «Entra», dijo, «pero solo puedo darte unos minutos». El hombre entró, goteando agua en el suelo de madera oscura. El estudio pareció más pequeño con su presencia, como si él llevara consigo una energía que ocupaba todo el espacio disponible. «Mi nombre es Miguel Herrera», dijo, extendiendo una mano que engulló la de ella cuando se saludaron. Su piel era cálida a pesar de la lluvia fría, y Lucía sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo en el breve contacto. «Lucía Santos»,
respondió alejándose rápidamente para crear una distancia segura entre ellos. ¿De qué tipo de tatuaje estamos hablando? Miguel alcanzó una carpeta de cuero que llevaba y de ella sacó una hoja de papel. Cuando se la tendió a Lucía, sintió que su sangre se helaba. El dibujo era complejo y detallado. Un dragón oriental entrelazado con una serpiente, rodeado por símbolos que ella reconocía, pero esperaba no volver a ver jamás. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Es un símbolo de familia, respondió Miguel, observando cuidadosamente su reacción. Muy antiguo. ¿Lo reconoces? Lucía tragó saliva. Por supuesto que lo reconocía. Había crecido viendo ese símbolo en libros escondidos, en el despacho del padre, en conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando ella entraba en el cuarto, en pesadillas que la atormentaban desde la adolescencia. Era el emblema de la Orden de la Sangre Vengada, una organización que supuestamente ya no existía desde hacía décadas. Es elaborado, dijo cuidadosamente. Va a llevar varias sesiones completar algo así, y va a doler. Miguel sonrió por primera vez, y la sonrisa transformó completamente su rostro, revelando una belleza aún más peligrosa. El dolor es algo con lo que sé lidiar. ¿Por qué ese símbolo específicamente?, preguntó Lucía, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. La expresión de Miguel se endureció, y por un momento ella vislumbró algo siniestro detrás de sus ojos verdes. Digamos que es una cuestión de justicia, de ajustar cuentas con el pasado. Lucía debería haberlo echado en ese momento. Todos sus instintos gritaban que ese hombre era peligroso, que el símbolo que quería tatuar llevaba un peso que podría destruir su vida cuidadosamente construida. Pero había algo más fuerte que el miedo, una curiosidad mórbida y una atracción que desafiaba toda lógica. ¿Cuándo quieres empezar?, se oyó preguntar. Ahora, respondió Miguel sin vacilar. Son casi las 12 de la noche, protestó Lucía. Pago el doble de tu tarifa normal, dijo, sacando un sobre grueso del bolsillo interior de la chaqueta. En efectivo. Lucía miró el dinero, después al hombre que estaba ofreciendo una cantidad que resolvería sus problemas económicos por los próximos 3 meses. Sabía que debería rechazar, que debería confiar en los instintos que la habían mantenido viva y relativamente segura durante todos esos años. Pero había otra cosa, la forma como Miguel la miraba, como si ella fuera la única persona en el mundo que podría ayudarlo. Tocaba lugares vulnerables de su alma que pensaba haber cerrado hacía mucho tiempo. ¿Dónde quieres tatuártelo?, preguntó, resignándose a lo que sabía que era una mala decisión. Miguel comenzó a quitarse la chaqueta y la camisa, revelando un torso que parecía esculpido por un artista renacentista. Su piel era clara, casi sin marcas, excepto por algunas cicatrices antiguas, que contaban historias que Lucía imaginaba no querer conocer. Aquí, dijo, tocando el lado izquierdo del pecho, sobre el corazón. Quiero llevarlo cerca del corazón. Lucía asintió, tratando de mantener una expresión profesional mientras preparaba su equipo. Pero era imposible ignorar la forma como sus músculos se contraían cuando se movía, o cómo una fina capa de vello oscuro descendía por su pecho hasta desaparecer en la cintura del pantalón. Va a doler más en esa zona, le advirtió, ajustando la silla reclinable donde se acostaría. Cuento con ello, respondió Miguel, y había algo en su voz que hizo que Lucía se estremeciera. Las primeras 2 horas de trabajo pasaron en silencio relativo, interrumpido solo por el zumbido de la máquina de tatuar y por la respiración cuidadosamente controlada de Miguel. Lucía se concentró en el trabajo, trazando las líneas básicas del dragón con la precisión que la había hecho famosa. Pero era imposible ignorar la intimidad de la situación, la proximidad de sus cuerpos, el calor que irradiaba de su piel, la forma como él ocasionalmente contenía la respiración cuando la aguja tocaba puntos más sensibles. ¿Haces esto desde hace mucho tiempo?, preguntó Miguel durante una pausa para cambiar de tinta. 10 años, respondió Lucía, limpiando cuidadosamente el área tatuada. Empecé muy joven. ¿Y siempre has trabajado sola? Lo prefiero así, menos complicado. Miguel la estudió con esos ojos verdes perturbadores. Me imagino que ya has visto de todo en esta profesión, lo suficiente para saber cuándo alguien está ocultando algo, respondió Lucía, encontrando su mirada desafiante.
Miguel sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no llegó a los ojos. Todo el mundo oculta algo, Lucía. La cuestión es si vale la pena descubrirlo. ¿Y en tu caso vale? Esa es una pregunta peligrosa. Quizás me guste el peligro, respondió, sorprendida por su propia audacia. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión sexual que hizo que el aire pareciera más espeso. Lucía podía sentir los ojos de Miguel sobre ella mientras trabajaba, un peso cálido que la hacía agudamente consciente de cada movimiento de su cuerpo. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Miguel después de un tiempo. «Puedes preguntar. No garantizo que vaya a responder». «¿Tus padres no saben de tu trabajo?». La pregunta golpeó a Lucía como un puñetazo inesperado. «Mi madre murió cuando era adolescente, y mi padre…» dudó. «Él no aprueba mis decisiones profesionales». «Roberto Santos», dijo Miguel en voz baja, y Lucía dejó de trabajar abruptamente. «¿Cómo sabes el nombre de mi padre?», preguntó, su voz helada. Miguel se incorporó en la silla, ignorando el hecho de que el tatuaje estaba solo a medias. «Dije que era una cuestión de familia». «¿Qué carajo tiene que ver esto con mi familia?». Lucía estaba de pie ahora, la máquina de tatuar aún zumbando en su mano como un arma. «Todo», respondió Miguel, sus ojos nunca abandonando los de ella. «Absolutamente todo». El estudio pareció encogerse a su alrededor. Lucía podía oír su propio corazón latiendo, el sonido de la lluvia en la ventana, el zumbido incesante de la máquina. Pero por encima de todo, podía sentir el peso de las palabras de Miguel, la implicación terrible de lo que estaba sugiriendo. «Explícate», dijo, su voz apenas pasando de un susurro. Miguel se levantó de la silla, magnífico y peligroso en su semidesnudez. «Tu padre mató a mi hermano». Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas al agua quieta, creando ondas que se extendieron por el silencio. Lucía sintió que sus piernas flaqueaban y se apoyó en el mostrador detrás de ella. «Eso es imposible», dijo. «Mi padre es contador. Trabaja con números, no con…». «Tu padre es mucho más que un contador», la interrumpió Miguel. «Roberto Santos es, o era, uno de los hombres más peligrosos del AMPA de Madrid. Lavaba dinero para la mafia italiana, organizaba asesinatos, controlaba territorio, y hace 5 años mató a mi hermano a sangre fría». Lucía sacudió la cabeza frenéticamente. «Estás mintiendo. Mi padre puede ser muchas cosas, pero no es un asesino». «Tu padre ordenó la muerte de Antonio Herrera el 15 de marzo de 2019, continuó Miguel implacablemente. «Antonio estaba investigando sus operaciones para la Policía Federal. Tu padre se enteró, y Antonio fue encontrado muerto en el Manzanares 3 días después». «¡Para!», susurró Lucía, las lágrimas comenzando a quemar sus ojos. «Por favor, para». Pero Miguel no se detuvo. «Antonio lo era todo para mí, 3 años menor, recién graduado en Derecho, lleno de ideales sobre justicia y hacer lo correcto. Él creía que podía marcar la diferencia, que podía acabar con la corrupción que estaba matando nuestra ciudad. Y por esa creencia, murió». «Aunque eso sea verdad», dijo Lucía, su voz quebrándose, «¿qué tiene que ver conmigo? Yo no elegí a mi padre, no elegí lo que hizo o dejó de hacer». Miguel dio un paso hacia ella, y Lucía pudo ver lágrimas no derramadas en sus ojos verdes. «Al principio vine aquí solo para acercarme a él a través de ti, para aprender sus hábitos, sus rutinas, sus debilidades. El tatuaje era solo una excusa para estar lo suficientemente cerca como para planear mi venganza». «¿Y ahora?», preguntó Lucía, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. Miguel extendió la mano como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a centímetros de distancia. «Ahora me doy cuenta de que me he enamorado de la hija del hombre que juré matar». El mundo pareció detenerse. Lucía miró a los ojos de Miguel y vio la verdad allí, el dolor, la confusión, la pasión que reflejaba la suya propia. Sin pensar, cerró la distancia entre ellos, poniéndose de puntillas para presionar sus labios contra los de él. El beso fue explosivo, cargado de toda la tensión y deseo que se había construido entre ellos durante las horas de trabajo íntimo. Miguel la atrajo contra su pecho desnudo, sus manos enredándose en su cabello, mientras ella exploraba la musculatura de su espalda con dedos temblorosos. Él sabía a peligro y posibilidad, a secretos oscuros y pasión desesperada. Cuando finalmente se separaron,
Ambos estaban jadeando. Lucía apoyó su frente contra la de él, tratando de organizar sus pensamientos caóticos. «Esto es una locura», susurró. «Completa», concordó Miguel, sus manos aún en su cintura. «Pero no puedo parar». «Yo tampoco», admitió. Se quedaron así por un largo momento, respirando el aire del otro, perdidos en la imposibilidad de su situación. Finalmente, Miguel se apartó. «Termina el tatuaje», dijo. «Miguel, por favor, independientemente de lo que pase entre nosotros, necesito llevar esta marca. Necesito recordar por qué estoy aquí». Con el corazón roto, Lucía asintió. Volvieron a sus posiciones anteriores, pero ahora la atmósfera estaba cargada de una tristeza que pesaba sobre ambos como una mortaja. Lucía trabajó en silencio, cada línea que trazaba pareciendo sellar no solo tinta en la piel de Miguel, sino también el destino terrible que los esperaba. El tatuaje quedó perfecto, una obra maestra de arte corporal que capturaba toda la belleza sombría y complejidad del símbolo original. Cuando terminó, Lucía se apartó para admirar su trabajo, sintiendo una mezcla de orgullo profesional y disgusto emocional. «Está listo», dijo, limpiando el área una última vez antes de aplicar la pomada cicatrizante. Miguel se levantó y fue hasta el espejo, estudiando la nueva adición a su piel. El tatuaje parecía vivo sobre su pecho, el dragón y la serpiente entrelazados en una danza eterna de poder y venganza. «Es perfecto», dijo simplemente. «Va a tomar algunas semanas cicatrizar completamente», dijo Lucía, cayendo en el automatismo profesional. «No puede mojarse por 3 días, necesita ponerse pomada 2 veces al día, y si hay cualquier señal de infección...» «Lucía», la interrumpió Miguel suavemente. Ella dejó de hablar y lo miró, viendo la decisión terrible que había tomado reflejada en sus ojos. «¿Realmente vas a matarlo?», preguntó. Miguel se vistió lentamente, cada movimiento deliberado. «Ya no sé. Si lo haces», dijo Lucía, su voz quebrándose, «nos destruirá. A mí, a ti, a cualquier oportunidad que podamos tener juntos. Y si no lo hago», replicó Miguel, «¿cómo puedo vivir conmigo mismo? ¿Cómo puedo mirarme al espejo y ver este tatuaje todos los días, sabiendo que fallé a mi hermano?» «Existen otras formas de justicia», dijo Lucía desesperadamente. «La ley, la policía...» Miguel rió amargamente. «¿Realmente crees que la ley va a tocar a Roberto Santos, un hombre que compró la mitad del sistema judicial de Madrid? Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Lucía, las lágrimas corriendo libremente ahora. Miguel terminó de vestirse y se acercó a ella una última vez. Tocó su rostro gentilmente, secando sus lágrimas con el pulgar. «Tú no haces nada», dijo. «Esta es mi guerra, no la tuya». «Estoy enamorada de ti», dijo Lucía, las palabras saliendo en un torrente desesperado. «Sé que es una locura, sé que nos conocemos desde hace pocas horas, pero es verdad. Estoy completa, irrevocablemente enamorada de ti». Miguel cerró los ojos como si sus palabras fueran una tortura física. «Y yo de ti, más de lo que pensé que era posible amar a alguien». «Entonces quédate», suplicó. «Olvida la venganza, olvida el pasado. Vámonos juntos, lejos de Madrid, lejos de toda esta oscuridad». «No puedo», dijo Miguel, su voz cargada de agonía. «Antonio lo era todo para mí. Murió por tratar de hacer lo correcto, y prometí que habría justicia». «¿Y si voy a hablar con mi padre?», sugirió Lucía desesperadamente. «Si lo confronto, si consigo que confiese, que se entregue». Miguel negó con la cabeza. «Hombres como tu padre no confiesan, Lucía. Matan a cualquiera que amenace con exponerlos, incluso a sus propias hijas». La verdad cruda en las palabras de Miguel golpeó a Lucía como un rayo. Siempre había sabido que había algo siniestro en el pasado de su padre, algo que explicaba las llamadas nocturnas, los viajes misteriosos, el dinero que siempre parecía aparecer, incluso cuando los negocios no iban bien. Pero nunca había imaginado la extensión completa de su oscuridad. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Miguel besó su frente suavemente, un beso de despedida que partió su corazón. «Ahora vuelves a tu vida normal. Olvidas que me conociste, olvidas esta noche. Y yo... y tú vas tras mi padre». «Sí». Lucía cerró los ojos, sintiendo como si su mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. «¿Cuándo?».
Esa información no puedo compartirla contigo. Miguel, dijo, abriendo los ojos para encontrarlos de él una última vez. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. No para nosotros. Lo sé, respondió tristemente, y ese será el precio más doloroso de mi venganza. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Lucía? Sí. Gracias por hacer mi último pedazo de humanidad tan perfecto. Y entonces se fue, desapareciendo en la lluvia nocturna como si nunca hubiera existido. Lucía se quedó sola en su estudio, rodeada por los fantasmas de lo que podría haber sido y por el peso terrible de lo que sabía que estaba por venir. Los días que siguieron fueron un borrón de ansiedad y desesperación. Lucía trató de volver a su rutina normal, atendiendo clientes, creando arte, fingiendo que nada había cambiado, pero cada golpe en la puerta hacía que su corazón se detuviera. Cada noticiero que veía la dejaba tensa, esperando oír noticias que no quería escuchar. Trató de llamar a Miguel docenas de veces, pero el número que él había dado no existía. Trató de buscarlo online, pero Miguel Herrera era un nombre demasiado común y no tenía información suficiente para estrechar la búsqueda. Era como si fuera un fantasma, apareciendo en su vida solo el tiempo suficiente para poner su mundo patas arriba antes de desaparecer de nuevo. Una semana después de esa noche fatídica, Lucía tomó la decisión más difícil de su vida. Iba a confrontar a su padre. La casa donde había crecido quedaba en un barrio de clase media alta de Madrid, una construcción sólida y conservadora que siempre había representado seguridad y normalidad en su vida. Pero cuando aparcó frente a la casa familiar esa tarde de viernes, la vio con ojos completamente nuevos. Las ventanas con rejas decorativas que siempre pensó que eran por cuestión estética, ahora parecían medidas de seguridad. El muro alto alrededor de la propiedad ya no era una cuestión de privacidad, sino de protección. Incluso la ubicación de la casa, en una calle sin salida, con vista clara de todas las aproximaciones, parecía estratégica. Roberto Santos estaba en su despacho cuando Lucía llegó, sentado detrás del mismo escritorio de caoba donde lo había visto trabajar durante toda la infancia. A los 58 años, aún era un hombre impresionante, alto, de hombros anchos, con cabello grisáceo perfectamente peinado y ojos oscuros que podían ser tanto cariñosos como intimidantes, dependiendo de la situación. «Lucía», dijo, levantándose para abrazarla. «Qué sorpresa tan agradable. ¿A qué debo el honor?» Lucía se permitió ser abrazada, respirando el aroma familiar de colonia cara y puros que siempre había asociado con la seguridad paternal. Pero ahora, conociendo lo que sabía, incluso ese aroma parecía llevar algo siniestro. «Papá», dijo apartándose para estudiar su rostro. «Necesito hablar contigo sobre Antonio Herrera». El cambio en la expresión de Roberto fue sutil, pero Lucía lo captó inmediatamente. Sus ojos se endurecieron casi imperceptiblemente, y su postura se volvió más rígida. «No conozco a ningún Antonio Herrera», dijo, volviendo detrás del escritorio. Una barrera física entre ellos. «Papá, por favor», dijo Lucía, «no me mientas, no después de todo». Roberto se sentó lentamente, sus ojos nunca abandonando el rostro de su hija. «¿De qué exactamente estás hablando, Lucía?» «Antonio Herrera, el abogado que fue asesinado hace 5 años. El hermano del hombre que estuvo en mi estudio la semana pasada, haciéndose un tatuaje de venganza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto tamborileó los dedos en el escritorio, un hábito viejo que Lucía conocía bien. Significaba que estaba procesando información, decidiendo su próxima jugada. «¿Quién es ese hombre?», preguntó finalmente. «Miguel Herrera», respondió Lucía, «y dijo que mataste a su hermano». Roberto rió, pero fue un sonido desprovisto de humor. «Mi querida hija, parece que te has involucrado con gente muy peligrosa, gente que tiene motivos para difundir mentiras sobre mí. Entonces estás diciendo que nunca conociste a Antonio Herrera, que nunca tuviste nada que ver con su muerte». «Estoy diciendo». Roberto se levantó de nuevo, caminando hasta la ventana que daba al jardín cuidadosamente cuidado, «que hay fuerzas en esta ciudad que harían cualquier cosa para perjudicarme, y aparentemente ahora te están usando para llegar hasta mí». Lucía estudió la espalda de su padre,
buscando señales de la verdad en su lenguaje corporal. Estaba mintiendo, estaba segura de eso. Pero había algo más, algo en su postura, que sugería que no solo estaba mintiendo sobre Antonio Herrera. «Papá», dijo suavemente, «puedo hacerte una pregunta directa, y puedes por una vez en la vida darme una respuesta honesta». Roberto se volvió para enfrentarla, y por un momento ella vio al hombre que la había criado, que la había consolado cuando lloraba, que le había enseñado a andar en bicicleta y a nunca rendirse ante sus sueños. «Puedes preguntar cualquier cosa», dijo. «¿Eres el hombre que siempre pensé que eras? ¿El contador respetable, el padre amoroso, el hombre que me enseñó sobre honestidad y hacer lo correcto? ¿O existe otro Roberto Santos que nunca conocí?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como una hoja afilada. Roberto miró a su hija por un largo momento y ella pudo ver una guerra librándose detrás de sus ojos, entre el padre que la amaba y el hombre en que se había convertido para sobrevivir en un mundo brutal. «Lucía», dijo finalmente, «hay cosas en esta vida que son más complicadas que correcto o incorrecto, blanco o negro. Hay zonas grises donde la gente buena a veces necesita hacer cosas malas para proteger a quienes aman. Eso no responde mi pregunta». Roberto suspiró profundamente. «¿Quieres saber si soy un criminal? ¿Si maté gente? ¿Si construí nuestra vida cómoda sobre sangre y dinero sucio?» Lucía asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Sí», dijo Roberto simplemente. «Para todas esas preguntas la respuesta es sí». El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Lucía. Incluso esperando esa confesión, oírla dicha tan directamente fue como recibir un puñetazo en el estómago. «¿Y Antonio Herrera?», logró preguntar. «Antonio Herrera era un idealista peligroso», dijo Roberto, su voz volviéndose más dura. «Estaba investigando operaciones que podrían haber destruido cientos de familias, incluyendo la nuestra. Necesitaba ser detenido. Entonces lo mataste». «Ordené que fuera silenciado, permanentemente». Lucía sintió que sus piernas flaqueaban y se dejó caer en la silla frente al escritorio de su padre. «Dios mío», susurró. «Lucía». Roberto se acercó a ella, sus manos posándose suavemente en sus hombros. «Necesitas entender, todo lo que hice, lo hice para protegernos, para garantizar que tuvieras una vida segura, que nunca pasaras necesidad, que nunca conocieras el lado oscuro del mundo. Pero lo conozco ahora», dijo Lucía, las lágrimas corriendo por su rostro. «Y es aún peor porque viene de ti». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Roberto, y por primera vez desde que entrara al despacho, Lucía oyó miedo real en su voz. «No lo sé», respondió honestamente. «Ese hombre, Miguel Herrera, aún está en contacto contigo». Lucía vaciló. La verdad era que Miguel había desaparecido completamente, pero admitir eso podría ponerlo en peligro, y aún lo amaba, a pesar de todo. «¿Por qué?», preguntó en lugar de responder. «Porque hombres como él no paran hasta conseguir lo que quieren, y si quiere venganza por la muerte de su hermano, no va a parar hasta matarme, lo que significa que tú también estás en peligro. Puedo cuidarme sola». Roberto rió amargamente. «No entiendes el tipo de persona con la que estás tratando. Miguel Herrera no es solo un hermano doliente, Lucía. Es un asesino entrenado, exmilitar, especialista en infiltración y eliminación. Vino tras de ti no por casualidad, sino como parte de un plan cuidadosamente elaborado». Las palabras de su padre golpearon a Lucía como balas. Todo en lo que había creído sobre Miguel, todos los sentimientos que pensaba eran genuinos. De repente, parecieron sospechosos. «Te estaba usando», continuó Roberto implacablemente, «fingiendo sentimientos para acercarse a mí a través de ti, y te enamoraste del hombre que planea matar a tu padre». «Para», susurró Lucía. «Necesitas oír esto», insistió Roberto. «Necesitas entender la situación en la que te has puesto. Miguel Herrera es mi enemigo mortal, y te has convertido en una pieza en su juego». Lucía se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana donde su padre había estado momentos antes. El jardín afuera parecía el mismo de siempre, pero sabía que nada volvería a ser igual. «Lo que dijo sobre enamorarse de mí», dijo lentamente, «¿crees que era mentira?». Roberto vaciló antes de responder. «Creo que hombres como nosotros somos capaces de compartimentar nuestros sentimientos cuando es necesario».
Es posible que sienta algo por ti, pero eso no cambiará sus planes de matarme. ¿Y si hablo con él? Si trato de convencerlo de que pare, entonces morirás conmigo, dijo Roberto brutalmente. Porque en el momento en que decida actuar, cualquier persona cerca de mí se convierte en un objetivo. Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso imposible de la situación. Del lado izquierdo estaba su padre, un asesino confeso, que había construido una vida de mentiras, pero que aún era el hombre que la había criado y amado. Del lado derecho estaba Miguel, el hombre del que se había enamorado perdidamente, pero que la había usado y que planeaba matar a su familia. Existe una tercera opción, dijo Roberto suavemente. ¿Cuál? ¿Me ayudas a encontrarlo primero? Lucía se volvió para enfrentarlo, horror estampado en su rostro. ¿Quieres que lo entregue para que lo mates? Quiero que me ayudes a protegernos, corrigió Roberto. La única forma de estar seguros de que estaremos a salvo es si Miguel Herrera ya no existe. No, dijo Lucía inmediatamente. Jamás haría eso. Incluso sabiendo que te está usando, incluso sabiendo que planea matarme y probablemente a ti también. Él no me mataría, dijo Lucía, pero había incertidumbre en su voz. ¿Cómo puedes estar segura? ¿Lo conoces desde cuándo? ¿Una semana? ¿Y ya estás dispuesta a confiar tu vida a él? Lucía no respondió porque no había respuesta. Todo lo que sabía sobre Miguel cabía en algunas horas de conversación intensas, pero limitadas, y ahora con las revelaciones de su padre resonando en su mente, comenzó a cuestionar cada momento que habían compartido. Necesito pensar, dijo finalmente. No tenemos mucho tiempo, le advirtió Roberto. Si Miguel es la mitad del profesional que creo que es, ya debe estar poniendo sus planes en movimiento. Lucía salió de la casa de su padre en un estado de shock total. Condujo por las calles de Madrid sin destino, tratando de organizar sus pensamientos caóticos. Todo en lo que había creído sobre su vida, su familia, e incluso sobre el amor que sentía por Miguel, había sido puesto patas arriba en cuestión de horas. Cuando finalmente detuvo el coche, estaba de vuelta en su estudio. Era el único lugar que aún parecía real, el único espacio que aún parecía ser suyo. Subió las escaleras lentamente, cada paso pesando como plomo. Pero cuando abrió la puerta del estudio, encontró a Miguel sentado en la silla donde lo había tatuado una semana antes. «Hola, Lucía», dijo suavemente. Ella cerró la puerta detrás de sí, su mano temblando en el picaporte. «¿Cómo entraste aquí?» Miguel sonrió tristemente. «Cerrar una puerta no es exactamente un obstáculo para alguien con mi entrenamiento». «Tu entrenamiento», repitió Lucía. «Militar, ¿verdad? ¿Asesinatos e infiltración?» «Ah», dijo Miguel, su expresión endureciéndose. «Hablaste con tu padre y descubrí algunas cosas interesantes», respondió Lucía tratando de mantener su voz firme. «Como el hecho de que no eres solo un hermano doliente, sino un asesino profesional, y que no fui más que una herramienta conveniente para llegar hasta él». Miguel se levantó lentamente, y Lucía pudo ver dolor genuino en sus ojos. «¿Eso es lo que piensas? ¿Que todo entre nosotros fue fingido?» «Ya no sé qué pensar», admitió Lucía. «Todo en mi vida en los últimos días ha sido mentira. ¿Por qué serías diferente?» Miguel dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando Lucía retrocedió. «Porque yo tampoco esperaba esto. No esperaba enamorarme de ti». «Palabras bonitas», dijo Lucía amargamente. «Pero ¿cómo puedo saber si son verdaderas?» «Porque si fueran mentira», dijo Miguel, «ya habría matado a tu padre y me habría ido. En lugar de eso, estoy aquí, agonizando sobre cómo puedo completar mi misión sin destruir lo único bueno que he encontrado en años». Lucía lo estudió cuidadosamente, buscando señales de engaño en su expresión, pero todo lo que vio fue el mismo hombre del que se había enamorado, complejo, atormentado, pero fundamentalmente honesto en su dolor. «Confesó», dijo finalmente. «Mi padre confesó que mató a Antonio». Miguel cerró los ojos como si las palabras fueran dolor físico. «¿Y cómo te sientes sabiendo eso?» «Destruida», admitió Lucía. «Traicionada, perdida. Es un asesino, Miguel. Un criminal que construyó nuestra vida sobre sangre y dinero sucio. Pero también es mi padre. El hombre que me crió, que me amó, que me enseñó la mayor parte de lo que sé sobre el bien y el mal». «¿Y ahora?» Lucía caminó hasta la ventana mirando la calle bulliciosa abajo
donde la vida continuaba normalmente para gente que no tenía que elegir entre amor y lealtad familiar. Ahora entiendo por qué quieres matarlo, dijo. ¿Y por qué no puedo dejarte hacerlo? Miguel se acercó a ella por detrás, deteniéndose solo cuando pudo sentir el calor de su cuerpo. Lucía, no, se volvió para enfrentarlo. Déjame terminar. Entiendo tu necesidad de venganza. Si alguien matara a la persona que amo, yo también querría hacer lo mismo. Pero eso no cambiará lo que le pasó a Antonio. No lo traerá de vuelta, pero impedirá que tu padre mate a otras personas inocentes. Existen otras formas de hacer eso. La policía, el FBI, la prensa. Miguel negó con la cabeza. Tu padre tiene conexiones en todos esos lugares. Protección comprada con dinero y amenazas. La única justicia que Antonio tendrá es la que yo le dé. Lucía puso las manos en el pecho de Miguel, sintiendo bajo sus palmas el tatuaje que había creado, el símbolo de su venganza. Y después de que mates a mi padre, ¿qué pasa con nosotros? Miguel cubrió las manos de ella con las suyas. No sé si habrá un nosotros después de eso. Exacto, dijo Lucía, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Porque incluso si pudiera eventualmente perdonarte por matar a mi padre, nunca podré olvidar que elegiste la venganza en lugar del amor. Y si elijo el amor en lugar de la venganza, replicó Miguel, nunca podré olvidar que fallé a mi hermano. Se quedaron así por un largo momento, sosteniéndose el uno al otro, pero separados por un abismo que parecía imposible de cruzar. Finalmente, Miguel se apartó. Hay algo que necesitas saber, dijo. Algo que puede cambiar tu perspectiva sobre toda esta situación. ¿Qué? Miguel vaciló, como si luchara consigo mismo sobre cuánto revelar. Antonio no solo estaba investigando las operaciones de tu padre, había descubierto algo más, algo que tu padre estaba ocultando incluso de sus asociados más cercanos. ¿Qué descubrió? Tu padre no solo estaba lavando dinero para la mafia italiana, estaba desviando parte de los fondos a cuentas personales. Millones de euros que deberían haber ido a organizaciones criminales internacionales estaban siendo robados por él. Lucía sintió que sus piernas flaqueaban. Eso es motivo suficiente para que gente muy peligrosa quiera matarlo, completó Miguel. Tu padre no solo está huyendo de la justicia, Lucía, está huyendo de otros criminales que descubrieron que los estaba robando. ¿Cómo sabes eso? Porque esos mismos criminales me contrataron para matarlo. El mundo pareció detenerse. Lucía miró a Miguel como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Estás diciendo que fuiste contratado para matar a mi padre? ¿Que esto ni siquiera es sobre Antonio? No, dijo Miguel rápidamente. La venganza por Antonio es real, es personal, pero cuando comencé a investigar a tu padre, descubrí que no era el único que quería verlo muerto. Y cuando esos otros grupos supieron de mi vendetta personal, me ofrecieron recursos e información a cambio de completar un trabajo que planeaban de todas formas. Lucía se alejó de él como si hubiera sido quemada. Entonces, eres un asesino a sueldo, un mercenario. Era, corrigió Miguel, antes de conocerte, antes de entender que habría consecuencias para mis acciones que iban más allá de mi venganza personal. Pero aún planeas matarlo. Miguel no respondió inmediatamente, lo cual fue respuesta suficiente. Vete, dijo Lucía, su voz helada. Sal de mi estudio y no vuelvas nunca más. Lucía, vete, gritó, agarrando un objeto pesado del mostrador y arrojándoselo. Miguel esquivó fácilmente, pero el dolor en sus ojos fue real. Lo siento mucho, dijo. Siento que tenga que ser así. Si realmente me amaras, dijo Lucía, las lágrimas corriendo libremente ahora, encontrarías otra forma. Y si tú realmente me amaras, replicó Miguel, entenderías que algunos pecados son imperdonables. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Lucía, cuando esto termine, si quieres saber toda la verdad sobre tu padre, no solo lo que hizo, sino por qué lo hizo, busca una caja de seguridad en el Banco Internacional, sucursal Jardines. La llave está escondida en la base de la estatua de Santa Teresa en su despacho. ¿Por qué me dices esto? Porque mereces saber quién es realmente tu padre. ¿Y por qué? Vaciló. Espero que algún día puedas perdonarme por tomar la decisión que no pude evitar tomar. Y entonces se fue, dejando a Lucía sola con sus pensamientos fragmentados y un corazón que parecía haber sido despedazado y rearmado incorrectamente.
Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de Lucía. Trató de avisar a su padre sobre la amenaza inminente, pero Roberto había desaparecido. Su casa estaba vacía, sus teléfonos no respondían e incluso sus asociados parecían no saber dónde estaba. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. Usando la información que Miguel le había dado, fue a la casa de su padre y encontró la llave escondida en la base de la estatua. 2 horas después, estaba sentada en una pequeña sala del banco, mirando el contenido de la caja de seguridad que había sido abierta con manos temblorosas. Dentro de la caja había documentos, fotografías y archivos de computadora que contaban una historia mucho más compleja de lo que había imaginado. Sí, su padre era un criminal, pero también era un informante del FBI desde hacía más de 10 años. Todo el dinero que había robado de las organizaciones criminales había sido parte de una operación a largo plazo para desmantelar las redes internacionales de lavado de dinero. Antonio Herrera no había sido asesinado porque estuviera investigando a su padre. Había sido asesinado porque había descubierto accidentalmente la operación secreta y amenazado con exponerla, lo que habría puesto en riesgo no solo a Roberto, sino a docenas de otros agentes infiltrados alrededor del mundo. Lucía leyó cada documento, cada informe, cada correspondencia codificada con creciente horror y comprensión. Su padre no era solo un criminal que había confesado para protegerla, era un hombre que había sacrificado su propia reputación y relación con la familia para servir al bien mayor. Y Miguel iba a matarlo sin saber nunca la verdad. Lucía corrió de vuelta a su estudio, rezando para que no fuera demasiado tarde. Trató de llamar a Miguel, pero sus teléfonos estaban desconectados. Trató de buscarlo en los lugares donde pensaba que podría estar, pero era como cazar fantasmas. Fue cuando estaba volviendo a casa, desesperada y sin opciones, que vio las patrullas policiales y ambulancias agrupadas frente al edificio residencial en el centro de la ciudad donde su padre había estado escondiéndose. Su sangre se heló cuando reconoció la figura de Miguel siendo escoltada por policías federales hacia un coche sin identificación. Incluso de lejos, podía ver sangre en su camisa. ¡No!, gritó corriendo hacia la escena. Uno de los agentes la detuvo antes de que pudiera acercarse demasiado. «No puede pasar de aquí, señora». «Mi padre», jadeó. «Roberto Santos. ¿Está ahí dentro?» El agente la estudió por un momento antes de hablar. «¿Es familiar?» «Soy su hija, por favor dígame qué pasó». «Hubo un tiroteo», explicó el agente reluctantemente. «2 personas resultaron heridas. Una está siendo llevada al hospital ahora». El corazón de Lucía se detuvo cuando vio la camilla siendo sacada del edificio. La figura sobre ella estaba cubierta por una sábana, pero pudo ver cabello oscuro que conocía muy bien. «Miguel». «¿Está muerto?», preguntó, su voz apenas pasando de un susurro. «No, señora. Herido gravemente pero vivo. Está siendo llevado al hospital clínico». Lucía se volvió rápidamente, buscando otra ambulancia, cualquier señal de su padre. ¿Y la otra persona herida? El agente vaciló. Un hombre mayor. «Roberto Santos». Él no resistió las heridas. El mundo se desmoronó alrededor de Lucía. Sus rodillas cedieron y cayó en el asfalto mojado, los documentos que había descubierto sobre el verdadero trabajo de su padre esparciéndose al viento. Roberto Santos, criminal confeso pero también agente federal infiltrado por más de una década, estaba muerto. Y el hombre que amaba era quien había apretado el gatillo. Las siguientes horas pasaron como una pesadilla. Lucía siguió la ambulancia al hospital, donde Miguel fue llevado directamente a cirugía. Se sentó en la sala de espera, aún en shock, tratando de procesar todo lo que había pasado. Fue allí donde el agente federal Daniel Correa la encontró. «Señorita Santos», dijo acercándose a ella con cautela, «mi nombre es Daniel Correa. Trabajaba con su padre». Lucía lo miró a través de las lágrimas. «¿Sabías? ¿Sobre lo que realmente hacía?» «Sabía», confirmó Daniel sentándose a su lado. «Roberto era uno de nuestros mejores agentes infiltrados. Su trabajo salvó cientos de vidas a lo largo de los años». «Entonces, ¿por qué Miguel?» comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. «Porque Miguel Herrera no sabía la verdad», explicó Daniel gentilmente.
Para él, su padre era solo otro criminal que había destruido a su familia. Nos tomó años construir la identidad de Roberto como lavador de dinero. Era tan convincente que incluso las personas más cercanas a él lo creían, incluyéndome a mí, susurró Lucía. Roberto nos pidió que nunca te dijéramos. Quería protegerte de todo esto. Pero después de que Miguel apareció, comenzamos a monitorear la situación. Sabíamos que estaba planeando algo. Entonces, ¿por qué no lo detuvieron? Daniel suspiró pesadamente. Tratamos. Cuando nos dimos cuenta de que Miguel se había infiltrado en tu vida a través del estudio de tatuajes, Roberto quiso cancelar toda la operación. Estaba dispuesto a abandonar 10 años de trabajo para protegerte. Pero había demasiada información en juego. Estábamos a punto de desmantelar una red internacional de tráfico de armas en la que Roberto había tardado años en infiltrarse. Si él simplemente desaparecía, cientos de personas inocentes morirían. Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las decisiones que habían llevado a ese momento. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Daniel, esperamos que Miguel se recupere. Y cuando despierte, le contaremos la verdad sobre su hermano y sobre su padre. La verdad, que Antonio Herrera no fue asesinado por Roberto Santos. Fue asesinado por uno de los verdaderos jefes de la mafia, un hombre llamado Víctor Petrov, que descubrió que Antonio estaba investigando sus operaciones. Roberto trató de salvar a Antonio, pero llegó demasiado tarde. Lucía sintió como si estuviera oyendo sobre la vida de otra persona. ¿Cómo sabes eso? Porque Roberto estuvo presente cuando Antonio murió. Sostuvo al joven en sus últimos momentos y prometió que habría justicia. Por eso intensificó sus esfuerzos para destruir la organización de Petrov durante los siguientes 5 años. Miguel nunca supo. ¿Cómo podría? Toda la evidencia apuntaba a Roberto como el culpable. Así era como debía parecer. 6 horas después, Miguel despertó. Lucía estaba al lado de su cama cuando abrió los ojos, confundido y desorientado. Cuando la vio, una mezcla de alivio y culpa pasó por su rostro. «Lucía», dijo, su voz ronca. «Lo siento mucho, lo siento tanto». «Lo sé», respondió tomando su mano. «Lo sé, tu padre, él no era quien pensabas que era», lo interrumpió Lucía suavemente. Y entonces, con la ayuda del agente Correa, le contó a Miguel toda la verdad. Cuando terminó, Miguel estaba llorando. Lágrimas de alivio, culpa y un dolor profundo que finalmente tenía un lugar a donde ir. «Mate a un hombre inocente», susurró. «Maté al hombre que estaba tratando de vengar a mi hermano». «No sabías», dijo Lucía firmemente. «Nadie podía saber. Eso no lo hace menos real». «No», concordó, «pero lo hace diferente». En los días que siguieron, Miguel luchó con la verdad que había descubierto. La venganza que había consumido su vida por 5 años se basaba en una mentira cuidadosamente construida. Roberto Santos, el hombre que había pasado meses planeando matar, había pasado los últimos 5 años de su vida tratando de hacer justicia por la muerte de Antonio. Y ahora Roberto estaba muerto, llevándose consigo información que podría haber salvado a docenas de otras familias del dolor que Miguel había sentido. Fue durante una de las largas conversaciones que tuvieron en el hospital que Miguel finalmente preguntó: «¿Puedes perdonarme?». Lucía había pensado mucho en esa pregunta. «No lo sé», respondió honestamente. «No sé si puedo perdonar al hombre que mató a mi padre, pero puedo entender por qué lo hiciste. Y puedo amar al hombre que está aquí ahora, descubriendo cómo vivir con las consecuencias de sus acciones. Y si eso no es suficiente, entonces lo descubriremos juntos». Miguel pasó 3 semanas en el hospital. Durante ese tiempo, el FBI completó la operación que Roberto había comenzado, usando la información que había recopilado a lo largo de los años. Víctor Petrov y toda su organización fueron arrestados. La red de tráfico de armas fue desmantelada. Y Antonio Herrera finalmente obtuvo la justicia que merecía. Cuando Miguel fue dado de alta, él y Lucía tuvieron que enfrentar la realidad de reconstruir sus vidas. El estudio Fuego en la piel había sido cerrado por la policía durante la investigación y Lucía no sabía si quería reabrirlo. Miguel enfrentaba posibles cargos criminales, aunque el FBI estaba considerando su cooperación como factor atenuante. Fue en una tarde lluviosa, 3 meses después de la muerte de Roberto, que volvieron al estudio por primera vez.
El tatuaje que Lucía había hecho en el pecho de Miguel, el símbolo de la venganza, había cicatrizado completamente, dejando una marca permanente de todo por lo que habían pasado. ¿Quieres que lo cubra?, preguntó mirando el diseño que ahora llevaba un significado completamente diferente. Miguel tocó el tatuaje suavemente. No, quiero que permanezca para recordarme. ¿De qué? De que a veces las cosas más importantes en las que creemos pueden estar completamente equivocadas, y de que el amor verdadero no es solo pasión, es elegir quedarse juntos, incluso cuando descubrimos verdades que lo cambian todo. Lucía asintió, entendiendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, dijo Miguel atrayéndola hacia sus brazos, aprendemos a vivir con las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles. Decidieron reabrir el estudio, pero con un enfoque diferente. Además de los tatuajes tradicionales, comenzaron a ofrecer trabajo gratuito para supervivientes de trauma, personas que querían cubrir cicatrices de violencia o crear arte que representara su jornada de sanación. Miguel, usando las habilidades que había desarrollado durante años de entrenamiento militar, comenzó a trabajar con una organización no gubernamental que ayudaba a familias de víctimas de crímenes violentos. Era su forma de tratar de reparar parte del daño que había causado, aunque nunca podría traer de vuelta a Roberto. 6 meses después, en una noche silenciosa en el estudio, mientras Lucía trabajaba en un tatuaje delicado para una mujer que había sobrevivido a violencia doméstica, Miguel se acercó a ella. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, quitándose la camisa. Lucía dejó de trabajar para mirar. Del lado derecho de su pecho, opuesto al tatuaje de la venganza, había un nuevo diseño, delicado, casi femenino en su suavidad. Era un ave fénix emergiendo de las cenizas, con detalles intrincados que ella reconoció como su propio estilo artístico. «¿Cuándo te hiciste esto?», preguntó, tocando suavemente la piel aún sensible alrededor del nuevo tatuaje. «Otro tatuador lo hizo, usando un diseño que dejaste en el estudio», explicó Miguel. «Quería que quedara perfecto». «¿Por qué un fénix?». «Porque ambos morimos en ese edificio», dijo suavemente. «Las personas que éramos, con todos nuestros secretos y mentiras y dolor, murieron junto con tu padre. Y lo que emergió de las cenizas fue esto. Nosotros, diferentes, pero más verdaderos». Lucía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Miguel, cásate conmigo», dijo de repente. Ella parpadeó sorprendida. «¿Qué? Cásate conmigo», repitió, arrodillándose allí mismo en medio del estudio, entre las máquinas de tatuar y los diseños esparcidos por el suelo. «No porque sea romántico o porque es lo que hace la gente. Cásate conmigo porque elegimos construir algo nuevo de las ruinas de lo que perdimos. Porque el amor no es solo sentimiento, es trabajo duro y perdón, y elegirse el uno al otro todos los días, incluso cuando es difícil». Lucía miró al hombre arrodillado frente a ella, el hombre que había entrado en su estudio como un extraño peligroso, que se había convertido en el amor de su vida, que había matado a su padre y que ahora estaba tratando de encontrar una forma de vivir con eso. No era perfecto, ninguno de los dos lo era, pero era real, y el amor entre ellos había sido probado de todas las formas posibles. «Sí», dijo, tirando de él para ponerlo de pie. «Sí, me casaré contigo». Cuando se besaron, fue con la pasión de dos personas que habían pasado por el infierno juntas y habían elegido quedarse al lado de la otra. Pero también fue con la ternura de dos personas que entendían que el amor verdadero no se trataba de finales felices de cuentos de hadas. Se trataba de enfrentar las realidades imposibles de la vida y decidir que valía la pena enfrentarlas juntos. Un año después, en la pequeña boda que realizaron en el jardín de la casa que compraron juntos, Lucía usó un vestido sencillo y Miguel usó una camisa que mostraba ambos tatuajes, el de la venganza y el de la renovación. Eran las marcas de su jornada y ya no las esconderían. Entre los invitados estaba el agente Daniel Correa, que se había convertido en amigo en los meses siguientes a la muerte de Roberto. Durante su breve discurso, dijo algo que se quedaría con ellos para siempre. El amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, se trata de encontrar a alguien cuyas imperfecciones encajan con las tuyas
de una manera que crea algo hermoso. Roberto Santos habría estado orgulloso de ver que su hija eligió el amor en lugar de la amargura, que eligió construir en lugar de destruir. Mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, Miguel susurró en el oído de Lucía: «Sabes que nunca será fácil, ¿verdad? Vivir con lo que hice. Nada que valga la pena es fácil», respondió, «pero te elijo a ti. Todos los días te elijo a ti». Y así, bajo las estrellas de Madrid, rodeados por amigos que habían conocido su camino más oscuro y habían elegido amarlos de todas formas, Lucía y Miguel comenzaron el siguiente capítulo de sus vidas. No como un final feliz de cuento de hadas, sino como un comienzo real e imperfecto de algo que había sido forjado en el fuego de la pérdida y templado por la fuerza del perdón. Porque a veces el amor no se trata de encontrar a alguien que nunca te lastimará. A veces se trata de encontrar a alguien que, incluso habiéndote lastimado, está dispuesto a pasar el resto de su vida tratando de reparar el daño. Y a veces se trata de descubrir que eres lo suficientemente fuerte como para perdonar lo imperdonable, porque lo que construyeron juntos vale más que lo que fue destruido. La tinta se seca, pero las cicatrices permanecen, y en las manos correctas, incluso las cicatrices pueden convertirse en arte. Si te emocionaste con esta historia intensa de amor, venganza y redención, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias cargadas de pasión y drama. Comenta abajo qué te pareció el final de Lucía y Miguel. ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Nos vemos en la próxima historia.